Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio en el día de hoy a nuestra cátedra Gerardo Molina. Estamos previendo pues que esta comienza a las 10 de la mañana. Nos disculpan de todas maneras por un pequeño retraso. Como ustedes saben, nuestra cátedra Gerardo Molina ha dedicado este año, y sobre todo este segundo semestre, al tema de la democracia, desarrollo y buen gobierno regional. Ustedes saben que una de las grandes ideas que tenemos alrededor de la cátedra es que cada año podamos, ¿sí?, reflexionar en torno a problemas que sean de una absoluta actualidad. Y una de las cosas en las cuales estamos empeñados es en reflexionar en torno a la idea del buen manejo de la cosa pública, el manejo correcto, ético, el buen gobierno del Estado. Y entre esa idea del buen gobierno del Estado, pues está la idea de reflexionar en torno a las regiones. A propósito de ello, el día lunes, precisamente siguiendo esta misma lógica, están invitados los candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá a las 11 de la mañana del día 14 a un foro que precisamente se intitula Ética y Prácticas del Buen Gobierno para el Distrito Capital, siguiendo más o menos estas lógicas de reflexionar en torno a la manera o la mejor manera de organizar las prácticas administrativas del Estado. Para aquellas personas que no me conocen, pues ustedes saben, soy Rubén Alberto Duarte Cuadros, el actual decano de la Facultad de Filosofía. Me encuentro el día de hoy aquí, el moderador de este día de cátedra, en atención a que nuestro querido Mario López, el director de la ONI, se encuentra precisamente en Europa, haciendo, no viajando, sino entrando en interrelaciones con varios países para los convenios propios de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, ORI. Y en ese orden de ideas, entonces le doy nuevamente la bienvenida a todos ustedes. En particular, le doy la bienvenida a nuestra expositora, la doctora María Constanza García Botero, que es la que está encargada hoy de hacer su conferencia, que se intitula La infraestructura y los nuevos planes para la región o las regiones. El tema sobre infraestructura. La razón de su invitación es en atención a que actualmente se encuentra en la vicepresidencia comercial de soluciones del constructor en CEMES, una multinacional que ustedes conocen, que participa en múltiples estados, participando en aspectos de infraestructura. Y su formación, la formación de la doctora María Constanza García Botero, que es importante para que ustedes también se ubiquen en la reflexión, es ingeniera de formación, ingeniera industrial, con posgrado en Economía, Planificación Urbana y Regional, Administración Pública en la Universidad de los Andes. También ha estudiado en la Universidad George de Washington. Cuenta con una importante experiencia laboral en Administración Pública, en los sectores de minería, infraestructura, energía, desarrollo urbano, finanzas públicas y participación privada. Fue presidente de la Agencia Nacional de Minería, viceministra de Infraestructura en el Ministerio de Transporte y ocupó cargos de dirección y asesoría en el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Cuenta con experiencia internacional en el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial en temas de infraestructura, vivienda, urbanismo, finanzas municipales y desarrollo urbano. En agosto del 2010
El entonces ministro de Transporte, Germán Córdoba, la designó como su viceministra de Infraestructura. Sus funciones como viceministra de Infraestructura incluyeron coordinar las relaciones entre el ministro, las entidades territoriales y el sector privado en temas de infraestructura, así como estar a cargo de toda la coordinación para la planeación y los estudios relacionados con infraestructura y desarrollo económico. En agosto del 2012, la doctora García Botero se posesiona como la nueva presidenta de la Agencia Nacional Minera, una entidad que cuenta con un presupuesto anual de 300.000 millones de pesos y que está a cargo de la entrega y fiscalización de los títulos mineros y de la negociación de las concesiones mineras. Y por último, como les comentaba, actualmente se encuentra en la vicepresidencia comercial de la multinacional Siemens. Sin más preámbulos, le damos la palabra, el escenario, a la doctora María Constanza García Botero, no sin antes reiterarle nuestro agradecimiento de parte de nuestro rector nacional, doctor Nicolás Enrique Zuleta Incapié, nuestro presidente Víctor Hernando Alvarado Ardila y las directivas de la universidad sede principal. Bienvenida, doctora. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Yo quisiera invitarlos de golpe a que nos hiciéramos un poquito más adelante, a que pues aprovechemos este espacio que sea de dos direcciones, más que una cátedra magistral. Quisiera compartir con ustedes, que me hicieron muchas preguntas. Como bien lo decía el doctor Rubén Alberto, pues he pasado y he dedicado más de 20 años de mi vida laboral al servicio público. Hace algo más de un año estoy en el sector privado, pero también trabajando hacia que la infraestructura que necesita este país sea una realidad. También hay estudios que han demostrado que este tema de poder hacer varias cosas al tiempo no es real y no es viable. Entonces les agradezco a todos los que se van moviendo hacia adelante para que realmente pues aprovechemos esta universidad, esta oportunidad. Agradezco a la OEI, a la Universidad Libre, entonces, esta invitación a compartir con ustedes un poco la visión y, como les decía, esta experiencia, este recorrido de trabajar por la infraestructura del país en general, en términos de conectividad, de conectar los centros productivos a los puertos, en temas de importación y exportación, y la conectividad que hace posible, sobre todo pensando en el tema regional, cuando que podamos tener, que toda la población colombiana pueda tener acceso a más y mejores servicios. No podemos tener un buen hospital, una buena escuela en todos y cada uno de los municipios, pero sí gracias a una buena vía podemos darle la oportunidad a esos pobladores de que vayan y tengan acceso a esos servicios públicos. Adicionalmente, en términos de productividad, esas moras, ese café que veíamos que la universidad produce hoy para el consumo interno, pudiera tener otras alternativas si hay mejores vías que conecten esos municipios, esas localidades con el resto del país. Entonces un poco partamos del panorama económico del impacto de los proyectos de infraestructura, cómo están relacionados, cómo se vienen viendo, cómo los estamos viendo hoy desde aquí en un trabajo hombro a hombro con el sector privado, con el gobierno nacionales y locales. Esto funcionaba súper bien hace un ratito. Sí. La tecnología, el servicio de... ¿Hacia dónde? Ahí. Hacia allá, hacia allá. Vinimos temprano, enseñamos que todo funcionara, pero bueno, un poco, hace un año, pues imagínate, después de 20 años de ser servidor público y de esta vocación de servicio, el presidente de CEMEX, Carlos Chávez, me decía, ¿qué tan diferente es el sector público del sector privado? Me decía, en realidad no mucho. ¿Por qué? Uno, porque está lleno de seres humanos, con todas sus cosas buenas y sus cosas malas, sus virtudes y sus defectos. Y dos, porque realmente uno tiene el paradigma de que el sector privado todo funciona en trabajo en equipo, en eficiencia y hay muchos retos sobre ello. Entonces, bueno, volviendo a la presentación, ¿cómo vemos a Colombia durante los próximos años?
La revolución de la infraestructura en Colombia, todo este fenómeno que vemos, que recibimos todos los días, hoy veíamos que se firmó ayer la nueva concesión, el nuevo alcance de la vía Rumichaca-Pasto-Chachagüí, con una conexión importante al Ecuador. Vemos que pues, en el Ecuador un gran ejemplo para lo que se debe hacer en términos de infraestructura, las soluciones que nosotros desde el sector privado venimos ofreciendo en el desarrollo de la infraestructura del país. Y bueno, hoy estamos concentrados en las 4 Gs, que son las asociaciones públicas privadas de origen público, originadas pero también vemos cómo rápidamente también se vienen aprobando asociaciones público-privadas de origen privado, las muy bien llamadas asociaciones público-privadas. Yo no sé si la presentación se ve clara, la podemos compartir, es una presentación que tiene información pública, de uso público. Vemos que en términos de crecimiento del PIB y las variaciones actuales, leíamos también ayer en los medios que el gobierno se mantiene en un crecimiento del 3.5, básicamente jalonado por el sector financiero, y vemos cómo en el PIB2, que es el programa de incentivo a la productividad, se hace énfasis en la infraestructura vial, en la infraestructura de transporte, infraestructura educativa, que son los casi 5 billones para el tema de colegios, de aulas en diferentes partes del país, y los otros mecanismos para que ese crecimiento, a pesar de todas las situaciones adversas que tenemos en la región, y pues vemos la influencia de la tasa de cambio a estos niveles de revaluación de más de 3.000 pesos, el impacto que tiene. Entonces, a pesar de eso, vemos que hay políticas, hay jalonamiento, el PIB en Latinoamérica que viene pasando. La inversión, los indicadores económicos y sociales siguen siendo favorables comparativamente en la región. Es algo que nosotros desde el sector privado vemos positivo, y vemos, ahora más adelante vamos a ver cómo vienen respondiendo a este comportamiento las apuestas que CEMEX, que tiene presencia en 50 países en el mundo. En Colombia ha decidido hacer inversiones muy importantes. Estamos invirtiendo hoy más de 350 millones de dólares en una nueva planta de cemento en Antioquia. Entonces, esta inversión, este esfuerzo que se viene haciendo de manera conjunta, el sector público comparativamente con otros países en el mundo, pues es bien recibido. Vemos que 2 puntos porcentuales son en crecimiento, que se hacen esfuerzos porque se sostengan, y queremos responder a ese esfuerzo y a esa realidad. Vemos, sin embargo, que el rezago en infraestructura pues es una oportunidad de mejora, pero es un gran reto, y es un gran reto sobre todo en materia de productividad. Cuando pensamos en el compre colombiano, en incentivar esa productividad, en esa industria que viene tan de ala caída, constantemente veíamos pues, la gran controversia que se generó en el último congreso de la ANDI, los industriales pidiendo más protección, la ministra diciéndoles, ojo, ¿y dónde está la innovación? Y es donde ustedes desde la academia tienen un papel muy importante. Tenemos que innovar, tenemos que cambiar, tenemos que ver este gran reto de la revaluación como una oportunidad de hacer más y de producir más colombiano. Pero vemos que aquí hay un reto. En calidad de carreteras, miren dónde está Colombia comparativamente en el mundo, pues un bastante deshonroso lugar. Y en términos de calidad de los puertos, estamos un poco mejor gracias a un esfuerzo importante que se hizo en el 91 con la ley primera, donde el sector privado acudió a ese llamado al gobierno nacional, y pasamos, no sé, aquí todos están muy jóvenes y tal vez no se acuerden de Porcompuertos, de una entidad absolutamente desastrosa, a tener hoy puertos como la Sociedad Portuaria de Cartagena, que es ejemplo en el mundo. Vimos que hace un poco más de 3 semanas llegaron a Colombia, no solo a Buenaventura, sino a Cartagena, nuevas grúas, nuevas inversiones. Empezamos a ser cada vez más atractivos y competitivos, no solo en términos de carga, sino en términos turísticos. Y ese ejemplo de los puertos es el que recogimos durante la administración del presidente Cardona Córdoba, el del ministro Cardona Córdoba, en la ley de asociaciones público-privadas que se tramitó en el Congreso, y en la ley que empezamos a tramitar el término de infraestructura, para tener mejores herramientas y ver lo que hoy, cuando uno transcurre o transita por el país, empezamos a ver esa respuesta positiva de la inversión privada y pública trabajando de la mano al servicio de todos.
Lo que afecta a la competitividad del país, el costo de transporte, vemos que es mucho más costoso, que el flete sigue siendo una carga en nuestra competitividad. Es más costoso mover una tonelada desde Bogotá o desde los centros productivos, desde Cali a los puertos, que de los puertos a la misma China y viceversa. Entonces, son todas esas barreras en las que tenemos que, y aquí volvemos a tener pues el primer deshonroso lugar en costos de transporte, y es todo ese esfuerzo que se viene haciendo, que no solo va de la mano de esa infraestructura, sino que hay una bisagra muy importante que es la logística, tener centros logísticos que ayuden a articular y que realmente podamos llegar a ese estado ideal de multimodalismo e intermodalismo, donde la carga casi que ni sienta, el originador de la carga casi que ni sienta que se movió del camión al tren, al barco, también las inversiones tan importantes que se vienen haciendo en la navegabilidad del río Magdalena, que hay cargas que tienen vocación fluvial, que efectivamente el flete puede ser hasta una quinta parte menor. Que pasamos por diferentes razones de la mula a la tractomula, y eso implicó también un gran reto en términos de la vulnerabilidad que esa infraestructura tiene, y vemos ahora cómo todos estos proyectos que se vienen desarrollando, una apuesta grande es hacerlos menos vulnerables. O sea, estos proyectos, cuando uno mira en términos de diseño, tienen muchos viaductos, tienen túneles, para evitar eso. ¿Se acuerdan que hace 2 o 3 años nos tocó vivir la ola invernal y lo que eso en términos de infraestructura representó, dada la gran vulnerabilidad de la misma? El crecimiento económico, los índices de competitividad, como veíamos, globales. Aquí tenemos a Colombia y los grandes retos. Esto un poco va de la mano de dónde estamos en el mundo, y pues hay un esfuerzo importante en que esa infraestructura a nivel nacional y local realmente jale y nos lleve a ser mucho más competitivos en el mundo. Vemos que Nicaragua, que es un país que tiene características muy parecidas a las nuestras, nos lleva una ventaja importante. Vemos México, que es, en términos de CEMEX, que es la casa matriz, han hecho, sobre todo en infraestructura, han jalonado su posición estratégica de estar al lado de los Estados Unidos, les conviene, pero no están mucho más lejos que nosotros. Entonces, yo creo que el mensaje que yo quiero dar hoy es que hay esperanza, hay mucho por hacer, y a invitarlos a todos y a cada uno de ustedes a ser parte de la solución. Mi mamá decía, mira, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Entonces la invitación es a ser parte de eso, a ver qué se puede. La revolución de la infraestructura en Colombia, como les decía hace un rato, va en 2 términos: en conectividad, en realmente llegar más rápido, de manera más barata, o sea que en términos del cargo que tiene ese flete en nuestros productos en exportación cada vez pese menos. En la reducción de brechas regionales. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de transitar por la nueva infraestructura que tiene Ecuador. Ecuador ha hecho una apuesta impresionante y uno se siente pues en 2 mundos distintos. Cuando uno llega de la infraestructura nuestra, llena de huecos, angostica, a ver dobles carriles, puentes impresionantes, uno dice, uno se puede. Es un país más pequeño, con menos retos a nivel geológico y geográfico, pero lo ha hecho. Entonces yo creo que los pasos que se han venido dando y que no son nuevos, que vienen de los últimos 10, 12 años, pues nos van a llevar un día, y nos vienen llevando. Ya vemos cómo hay muchos kilómetros ya entregados y cada vez la infraestructura es mejor. La infraestructura productiva, lo que les decía, en términos de transporte, de servicios, y la infraestructura social, donde hay una apuesta bien importante en términos de aulas, en términos de hospitales, en términos de cárceles. También pues vemos con horror como el tema del hacinamiento, y uno dice, bueno, si alguien realmente va a salir una mejor persona, tal vez no. Entonces ahí se ha hecho una apuesta y se viene construyendo de manera muy rápida y de la mano del sector público y privado. Cárceles, se están buscando nuevas tecnologías, traer productos prefabricados de gran formato, que ayuda a que de manera modular y de manera muy rápida podamos ir solucionando esa problemática, que sobre todo en estos 3 aspectos, escuelas, hospitales y cárceles, tenemos un déficit bastante grande a lo largo y ancho del país. Diferentes, como les contaba ahora, mecanismos de ejecución. Veníamos de tradicionalmente todo se hacía con el esfuerzo solo del sector público, y toda la carga estaba pues en el tema tributario, en lo que se pudiera recolectar y distribuir
de manera homogénea, entonces nos jalonaba siempre el tema social jalonado y la infraestructura siempre se había quedado como cenicienta. Algún ministro por allá en los 60 dijo que la infraestructura era inflacionaria, eso llevó a la decisión de cada vez poner menos recursos a la infraestructura y ver lo que veíamos hace 2 slides anterior, el rezago tan grande con el que hoy tiene, bueno, pues sufre el país. Entonces estos mecanismos de asociación público-privadas no los inventamos en Colombia, dijimos, no nos vamos a inventar la rueda, traigamos la experiencia, trajimos los mayores expertos en el mundo, trajimos profesores, exministros, para recoger de todas las experiencias buenas y malas, cuál podría ser una mejor alternativa y sin que la ley de participación público-privada sea perfecta, ha creado y abierto las oportunidades para que hoy puedan ser una realidad esos proyectos jalonados por el sector privado. La complementariedad y la interconexión, vemos que también trabajamos mucho de sur a norte y de norte a sur y esas transversales seguían haciendo falta. Hemos buscado alternativas, se han venido buscando alternativas para que no todo tenga que implicar, sobre todo la carga que viene y va de Buenaventura, tenga que pasar por las cordilleras a unos costos de operación tan altos. Entonces se vienen desarrollando alternativas, entonces sí vieron que se viene trabajando por el otro lado, por la parte más plana, que debe haber sido originalmente por donde nos deberíamos haber movido, que es Mocoa, Neiva, Girardot, como alternativa paralela de circulación de la carga en el país. La revolución de la infraestructura en Colombia, entonces vemos qué se ha hecho y cuáles han sido esos mecanismos. En productividad entonces están las concesiones viales de iniciativa pública y privada. Volvimos a ver, volvimos nuestros ojos al tema férreo. Colombia invirtió los recursos que recibió por compensación de Panamá en infraestructura, pero una infraestructura, volviendo a hablar del café tan rico que nos tomamos hace un rato, de vocación cafetera, y en la medida que la economía fue cambiando, pues igual el ferrocarril se fue marchitando. Pero el ferrocarril tiene, en términos competitivos, en términos de flete, no para todas las cargas, para cargas que tienen esa vocación, un gran atractivo, y es un tema que se viene jalonando sobre todo desde la Agencia Nacional de Infraestructura. En materia de puertos, ya les conté que gracias a la ley primera es tal vez en infraestructura el modo que más avanzado. En aeropuertos también volvimos a la movilidad, vemos que pues, Bogotá, a pesar del gran esfuerzo, una gran transformación del aeropuerto antiguo, este aeropuerto antes de se ha quedado pequeño, pero hay muchos temas que se pueden mejorar, sobre todo logística. Vemos aeropuertos en el mundo, Londres igual tiene una sola pista y da un buen servicio gracias más a tecnología y a buenos manejos logísticos. En navegabilidad de los ríos, sobre todo se ha concentrado el esfuerzo en el río Magdalena, que fue desde el principio de los tiempos en Colombia, sobre todo los tiempos después de los españoles, en la gran arteria de movilidad, que había perdido por diferentes circunstancias pues, su esplendor y ahora tiene un reto grande porque buena parte de la carga que lo hacía viable era la carga petrolera, la carga de minerales, que como sabemos hoy a los precios del petróleo, a los precios de los commodities, implican un reto interesante para ver qué otro tipo de carga tiene esa vocación y justifica las inversiones que se tienen que hacer. En términos sociales, pues es innegable que necesitamos mucho más aulas en todas partes, y ahí hay un esfuerzo que ha reconocido el gobierno nacional y que, como les contaba, está haciendo inversiones de más de 5 billones, está buscando los mecanismos más expeditos para el desarrollo de las mismas, en hospitales tener más cárceles, en hospitales tener más camas, y esas camas prestándose un mejor servicio y en unas condiciones jalonadas por toda la política del Ministerio de Salud para que cada vez se presten más y mejores servicios. En temas de cárceles, lo que hablábamos hace un rato del hacinamiento y la necesidad de tener mayores espacios para que realmente ese paso o esa política pública lleve a que la persona que tuvo que estar ahí pues salga siendo una mejor persona productiva para la sociedad y no pues lo que hoy estamos viviendo. Edificaciones públicas en general, hay varias iniciativas, no sé si ustedes están familiarizados con la entidad Virgilio Barco, que tiene varios proyectos en el país. Aquí en Bogotá pues está todo el desarrollo de lo que es el CAN, el Centro Administrativo Nacional, donde están los ministerios para tener un desarrollo que ya está establecido. Pues para todos también sabemos las limitaciones que hemos tenido
con el POT y las dificultades que ha habido en la toma o las demoras que ha habido en la toma de las decisiones por parte de la administración distrital. La renovación urbana como un mecanismo de que si yo me extiendo, las ciudades crecen de manera extensiva, pues toca perseguirlas, el Estado las tiene que perseguir con los servicios de acueducto, de alcantarillado, de vías, lo cual hace que sea muy complejo, que sea muy costoso y que en términos de la población que estamos tratando de beneficiar, pues la estamos condenando a que los lotes urbanizables para vivienda de interés prioritario, para vivienda de interés gratuita, están quedando muy lejos. Entonces los estamos condenando a que tienen que pagar mayores tarifas de transporte, a que no tienen una escuela muy próxima a ellos. Entonces eso es otra cosa que se está revisando dentro de la política de vivienda de interés social, que realmente puedan estar ubicados y pueda llegarse de manera integral con todos los servicios, con una biblioteca que tenga múltiples usos, con una escuela, con un centro de salud por lo menos con un nivel primario de atención. Y las modalidades que vemos que de tener todo el esfuerzo concentrado en el gobierno, llámese nacional, departamental, municipal, tener diferentes mecanismos para poderlo financiar, poder traer actores no solo nacionales, sino tener actores internacionales que traen una experiencia distinta, una capacidad financiera distinta. Vemos que los cierres financieros que se han venido dando en esta primera ola de proyectos de 4G básicamente han estado liderados por la banca internacional, y vemos que para la segunda ola de las 4G, con el tema de la revaluación, va a haber un reto importante para la banca nacional y para traer nuevos mecanismos. Y ahí también ustedes que tienen, algunos de ustedes que tienen formación en términos económicos y no financieros, pues es la innovación y es traer estos nuevos motores y nuevas ideas de la academia a ser promotor de nuevas alternativas, toca ser muy ingenioso para que todos estos retos que se establecen en el país y en el mundo se vuelvan en oportunidades de mejora para todos los habitantes de la nación y de las regiones. En infraestructura, características generales de las asociaciones públicas, privadas y las obras públicas, ¿cómo ha sido ese equilibrio, esa distribución de los riesgos? El riesgo en las diferentes modalidades. La cuarta generación obedece a que desde el cambio de la Constitución, cuando se estableció la participación privada, se han venido haciendo diferentes, y es un proceso de aprendizaje. Entonces, en esta cuarta generación de concesiones se han establecido características diferentes en términos de asignación de riesgo, de dónde vienen los recursos, de cómo se financian, de cómo se apalancan, de cómo son los tiempos, antes inicialmente y pues después del fenómeno desafortunado de los nules, donde se daban anticipos y esos anticipos no necesariamente se traducían en mejor infraestructura o en proyectos ejecutados de manera más rápida. Se estableció que primero el sector privado hace el primer esfuerzo, pone sus recursos, y una vez demuestre que ha entregado unos hitos, los recursos de los peajes, los aportes que hace el gobierno nacional, departamental o distrital entran a ser parte del proyecto y a financiar las infraestructuras, creando pues los incentivos, con el propósito de tener los incentivos correctos a que la infraestructura se haga oportunamente, se haga en el menor tiempo posible, dado que esos dineros tienen unos costos financieros, el costo del dinero en el tiempo sea aprovechado. Las obras públicas tradicionales, vemos que pues se sigue haciendo un esfuerzo bien importante en el presupuesto del 2016. Vemos que la infraestructura sigue teniendo una participación, pasamos de tener menos de 1% en el PIB a tener ya hoy prácticamente el 2.5% del PIB dedicado a inversiones en infraestructura en sus diferentes modos. La cuarta generación, tenemos pues hoy ya más de 40 proyectos en a lo largo y ancho del país, concentrado un poco los proyectos, las conexiones al mar, los pacíficos, en Antioquia, y eso básicamente obedece a que a través de ISA se hicieron las autopistas de la montaña en su momento, hoy de la prosperidad. Son proyectos que se estructuraron de manera técnica, legal y financiera, y eran los que estaban listos y fueron prácticamente los que jalonaron la primera ola. Vamos a tener más de 7.000 kilómetros en doble calzada, o estamos teniendo ya porque ya hay varios entregados, 141 túneles, los que le hablaba hace un rato, que eso disminuye la vulnerabilidad de nuestra infraestructura.
los viaductos que ayudan a conectar un poco esos túneles con el resto de la infraestructura, pudiendo evitar fallas geológicas muy complejas. No sé si los que han transitado por la vía Bogotá-Villavicencio, vemos que la única forma realmente de evitar esa vía que siempre estaba cerrada, afectando de manera muy importante pues esa gran despensa, esa gran oportunidad que la ha mantenido ahí un poco latente, que ahí está el equilibrio también que hay que buscar con los temas ambientales, pero básicamente era un problema de conectividad. Hoy vemos que hace ya un par de meses se entregaron 12 kilómetros adicionales, que básicamente son viaducto, túnel, viaducto, que hace que esa vía sea mucho menos vulnerable y preste un mejor servicio. Se han adjudicado más de 10 proyectos de los de asociación, de los de iniciativa privada, o sea, las AFPs. Hay proyectos en licitación, ya las iniciativas, básicamente de los 32, 24 departamentos tienen obras y hay inversiones por más de 47 millones de pesos colombianos. En ferrocarriles, como les contaba, se volvió a mirar al ferrocarril, se han recuperado más de 936 kilómetros, hay 405 de nuevos kilómetros para conectar el ferrocarril central, sobre todo con la salida a los puertos, a Dibuya, en La Guajira, a Santa Marta, Cartagena, la conectividad aquí al interior que le da una posibilidad distinta, en especial al departamento de Boyacá con el ferrocarril del Carare y la conexión al central y a los puertos. Y en materia de puertos sigue habiendo iniciativas. Vemos como el puerto de Aguadulce finalmente, después de estar durmiendo el sueño de los justos, es hoy prácticamente una realidad. Se están terminando todas las obras de pilotaje, ya las plataformas están listas. Hace un par de semanas se inauguró el Puerto Bahía en Cartagena, que tiene la conexión por un lado al río y por el otro lado al Atlántico. Entonces vemos que todo esto, y la buena noticia es que se están haciendo realidad, que se sigue haciendo una apuesta importante y que no solo los inversionistas privados han creído en Colombia, sino los inversionistas del mundo. Tenemos inversionistas, parte de la asociación público-privada, hay españoles, hay mexicanos, hay chilenos, pues ahora viene un interés muy importante de los chinos, hay turcos en el tema de los ferrocarriles y de los puertos. El puerto de Aguadulce tiene inversión inicialmente de Indonesia, ahora es de Singapur. Entonces vemos que el mundo también sigue creyendo en Colombia. En aeropuertos se remodelaron y se ampliaron Barranquilla, Neiva, Popayán y Armenia. Hay aeropuertos en proceso de concesión por parte del Aerocivil. Parte de eso, dentro de la redistribución de la ley de asociación público-privada, se lidera en la Agencia Nacional de Infraestructura, que es quien tiene el mayor conocimiento y la fortaleza en términos de inversión privada, con inversiones de más de 2.8 billones. En el tema fluvial está el río Magdalena, hay inversiones en el río Meta, en el encauzamiento para conexión con el Orinoco, y las AFP de infraestructura social que no existían y que no eran posibles. Ahora es posible tener cárceles, tener hospitales, tener colegios, con una inversión y un apalancamiento importante liderado por el gobierno, por el sector público, con inversiones del sector privado. Un poco qué ha hecho y cuál es parte de la motivación de alguien que ha sido y que tiene vocación servidor público de irse al sector privado. Pues es otra forma de jalonar la infraestructura dentro de la estrategia de crecer la torta, de grow the pie, que tiene Cemex en el mundo. Está la infraestructura y la vivienda como parte de una forma. Pues el core business sigue siendo materiales de construcción, ¿cierto? Agregados, cemento y concreto. Entonces tenemos 5 plantas de cemento en proceso de construcción, la sexta, que era la inversión de más de 350 millones de dólares, la que hablábamos a un principio. Tenemos 60 instalaciones de concreto premezclado, tenemos canteras y tenemos equipo, son las mixer que ustedes ven ahí, las cisternas donde se desplaza, y en un proceso integral de hacer estudios y diseños, de hacer un acompañamiento que de poner nuestro grano de arena y de jalonar desde el sector privado y apoyar todo ese esfuerzo que se está haciendo. Pues no es una entidad sin ánimo de lucro, tenemos unos objetivos, tenemos unas ventajas que ganar, pero queremos ser parte y estamos apostándole a ese crecimiento y a ese esfuerzo que ha hecho el gobierno
colombiano. Soluciones diferentes que hemos hecho, tenemos diferentes tipos de productos y de proyectos que hemos desarrollado, como les contaba, en 50 países en el que hoy Cemex tiene presencia. Es una empresa, es otro ejemplo de una empresa latinoamericana, 100% mexicana, que ha ido incursionando y ganando posicionamiento en el mundo. Entonces es también una forma de vernos en un espejo que la industria colombiana puede hacer lo mismo, que con un esfuerzo importante, con un liderazgo, con un compromiso de todos, sobre todo de estas nuevas generaciones que vienen saliendo de la universidad con ideas nuevas, con un poco más de vocación de emprendimiento, que Colombia, pues sería un sueño que Colombia pudiera tener varios CEMEX en diferentes sectores de la industria. Entonces tenemos pavimentos en concreto hidráulico, diferentes alternativas, losas delgadas, white topping, concreto estampado. Ese es el proyecto que se hizo en Cali, que inclusive fue premio internacional. Concreto compactado con rodillo, diferentes tipos de tecnologías en términos de protección de taludes, traer prefabricados que ambientalmente además son flexibles, dan la oportunidad que la vegetación crezca en el intermedio de ellos, el tema de industrializar la producción de manera que podamos ir cerrando más rápido, de manera más eficiente, las brechas que hay no solo de calidad y cantidad de la vivienda y la infraestructura en general. Experiencias de CEMEX que en el mundo, pues hemos venido haciendo parte de la construcción y mantenimiento de circuitos de Bicentenario en Ciudad de México, donde esto como parte del tema de llave en mano, de no solo proveer y ser suministradores de materias primas, sino de llevar y aportar la tecnología, ese nuevo conocimiento que hay en materia de innovación, en materia científica, en materia de productos de valor agregado desde la materia prima, sino de diferentes técnicas de construcción, además ya aprobadas en el mundo y demostradas que funcionan bastante bien. En la infraestructura en Cali, en infraestructura en Colombia, hemos trabajado en Cali, estamos participando en la construcción de las vías que conectan el Cauca con el Huila, por ejemplo, o el Chocó con Risaralda, de manera que son obras desde el punto de vista complejo, son de orden público, pero donde estamos dispuestos a jugárnosla toda, a ir a acompañar de la mano al gobierno nacional en proyectos de llave en mano, hacerlos y que se hagan una realidad, dadas las condiciones geológicas de lluviosidad, pues son proyectos que perfectamente van en concreto y como ustedes ven se están haciendo. Y un poco, bueno, todo este esfuerzo que se viene haciendo y esta apuesta de las 4G o de las asociaciones público-privadas, llámese de origen público o de origen privado, ¿qué hay después? Entonces hay mejoramiento de la red vial regional, ahí viene haciendo un esfuerzo muy importante el INVIES y vemos cómo en el proyecto de presupuesto que ya se aprobó el mundo global en el Congreso hay recursos muy importantes para las vías secundarias y terciarias en términos de conectividad. Hay ampliación en el sentido de las principales carreteras viales nacionales, mejoramiento urbano y en eso, volviendo al tema y el que van a ver, posiblemente muchos de ustedes participen en la invitación que nos hacía ahora el doctor Rubén Alberto, en la discusión del lunes con los candidatos a la alcaldía de Bogotá y seguramente en las otras seccionales de la universidad habrá ese tipo de discusiones con los candidatos, pues estamos ya a casi un mes larguito de estas elecciones, entonces en las ciudades hay un reto importante de mejorar, pues en Bogotá que lo sufrimos todos, el reto y la oportunidad de mejora, como le decimos nosotros, es gigantesca, sigue estando sobre la mesa y vemos que todos los candidatos vienen hablando de la realidad de ejecutar el metro, las nuevas troncales de Transmilenio, vemos hoy también en el periódico que la troncal de la Boyacá está en proceso y espera abrir el proceso licitatorio y adjudicarlo, los trenes de cercanía, eso es un proyecto jalonado por la Agencia Nacional de Infraestructura en coordinación con la autoridad del departamento de Cundinamarca y de Bogotá, la ampliación de las troncales de las principales ciudades donde se ha venido replicando el modelo de Transmilenio, los grandes proyectos de renovación urbana, el que hablamos ahora del CAN, hay otro igual en Cartagena, todo el proyecto del río en Medellín y otras ciudades que han venido gracias a la problemática de Bogotá, que han visto en eso una oportunidad de desarrollarse. Vemos como Barranquilla, Cali y Medellín son los principales receptores, no solo de ese sector productivo, sino de muchas personas que han tomado la decisión de desplazarse o de cambiarse a vivir
a estas ciudades, lo cual ha generado un crecimiento importante en materia de desarrollos, sobre todo de vivienda y de industria. Que la industria se vaya a los puertos, pues es deseable, pero perder esa industria y esos ingresos y esos empleos en las ciudades también tiene un costo importante, y es ahí parte del reto de tomar buenas decisiones, de apostar realmente a lo que el doctor Rubén hablaba ahora, de ese buen gobierno y hacer parte de él, no solo desde el punto de vista político, sino que realmente aportemos. Hay muchos canales de los diferentes candidatos en el cual quieren escuchar a la ciudadanía, quieren hacer parte, y entonces hagámonos parte, independientemente de cuál sea nuestro color político o con quién nos identifiquemos más, pues busquemos cuáles son sus propuestas, discutámoslas, aportemos, hagamos, estamos en la recta final, pues garanticémosle no solo a Bogotá sino a las ciudades hacer la mejor elección posible dentro de un conocimiento de esas propuestas y una ventilación de ellas dentro de la realidad nuestra, porque a veces nos quedamos solo como espectadores en esa realidad, y es una realidad de la cual nos debíamos hacer parte. En el tema fluvial, como les decía, de aeropuertos, pues sigue habiendo un gran potencial. Entonces, después de las 4G, todo esto sigue funcionando y sigue generando y sigue requiriendo esfuerzos, no solo del gobierno nacional, del gobierno local, sino del sector privado. Parte de lo que hemos hecho haciéndonos parte de eso, hemos presentado iniciativas de asociación público-privada, sobre todo pues nuestros headquarters está aquí en Bogotá. Entonces hemos venido trabajando, pues como ustedes también han oído, todas estas propuestas del sector privado, ninguna ha tenido eco en el gobierno distrital, siguen ahí, siguen pendientes, se han tocado la puerta del gobierno nacional, y están ahí. Una de las grandes problemáticas que vemos y que sentimos todos cuando salimos, no solo como turistas, sino que es muy importante y lo sentimos en el día a día, pero lo siente en particular la carga que sale y entra a la ciudad de Bogotá, es ese gran nudo gordiano que hay en la salida a Soacha. Entonces, pensando en eso, propusimos a la Agencia Nacional de Infraestructura desde la compañía en la ejecución de un proyecto. El proyecto está en este momento en nivel de estudio de factibilidad, en proceso de aprobación, y esa sería una apuesta con diferentes, como les contaba, diferentes tecnologías, prefabricados de gran formato, para que el proyecto pueda ejecutarse en un tiempo muy corto y con las mayores capacidades y habilidades, trayendo eso, trayendo la innovación, trayendo todos esos procesos que aprendemos y que tenemos de experiencia en el mundo, traerlo pues a Colombia, en particular a Bogotá. Esto es un poco el trazado del viaducto. Estos son ejemplos de lo que hoy hay en México, que es una realidad, que no es una cosa oscura, sino que tiene oportunidad en la parte de abajo de tener diferentes tipos de usos alternativos, y eso es un poco lo que en la mañana de hoy quería compartirles desde este lado. Quisiera, como lo había establecido el doctor Rubén, que abramos el espacio para que haya preguntas, para que haya comentarios, para que discutamos, y de verdad la invitación sigue siendo a que todos nos hagamos parte de la construcción de este país, donde por nacimiento, por adopción hacemos parte de él, para que seamos parte de la solución, para que contribuyamos desde donde estemos siempre. Tenemos un montón de cosas para aportarle al país, a la región. Si hoy decidimos movernos, no sé, a Barranquilla, Medellín y Cali, que están haciendo unas apuestas importantes, o decidimos quedarnos en Bogotá y solventando toda la problemática que hay en materia de movilidad, en materia de servicios públicos, en materia de seguridad, pero que el llamado hoy es a que en ese tema de buen gobierno seamos primero veedores, si no somos parte del gobierno nacional o local o municipal, pero que también aprovechemos esta recta final, y los que puedan participar el lunes en la discusión, de conocer esas propuestas, de hacer parte de ellas, de proponer, y en términos de las otras alternativas que hay, de irnos por el lado de la industria, que necesita de nuestra innovación, que necesita de la participación de la academia, para que realmente podamos, y tenemos muchos espejos para vernos, tener una CEMEX de origen colombiano, en el nivel de la industria que sea, que pueda estar en 50 partes en el mundo, pues es posible. Aquí hay un ejemplo. Entonces hay muchas cosas, y un poco lo que yo les quería compartir es todas esas realidades que se van dando, que son el producto del esfuerzo
compartido de muchos todos. Entonces la invitación es a que nos hagamos parte de ese esfuerzo, a que nos comprometamos con esta ciudad, que nos comprometamos con este país para que sea mejor. Muchas gracias. Le damos gracias a la doctora María Constanza por ponernos al tanto de nuestros proyectos. Creo que es mejor que le hagamos las preguntas que ustedes consideren oportunas. Igualmente quiero presentar al profesor, al doctor que nos viene acompañando, Nicolás Botero, que viene de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI. En la mañana se me olvidó su presentación, pero no sobra ahorita presentarlo para el panel, para las preguntas. Nosotros consideramos, y lo dejo abierto el escenario para sus preguntas, que la presentación que nos hace la doctora María Constanza es una presentación en el sentido de ver nuestro país proyectado en una conectividad o comunicabilidad vial para ver si superamos de alguna manera nuestro atraso infraestructural que hemos tenido por histórico, que ha sido también factor de violencia. Precisamente algunos teóricos sociales consideran que parte de la violencia en Colombia se ha debido de alguna manera por la ausencia de la presencia del Estado en zonas o regiones del país, debido precisamente a nuestro atraso infraestructural por más de 50 años. Entonces, también desde una perspectiva sociopolítica, vale la pena entender que un proyecto de desarrollo, o lo que se llaman los proyectos 4G, es la posibilidad de un desarrollo sistemático para el país, para poder lograr de alguna manera la conectividad de todas nuestras regiones y a la vez superar, digamos, el olvido que algunos compatriotas nuestros dicen tener del gobierno central, y poderle dar de alguna manera desde otras perspectivas sociopolíticas la idea de que las regiones también crezcan, ¿sí? Puedan desarrollarse, y si hay un buen desarrollo, obviamente también superamos los niveles de la pobreza, y si se superan los niveles de la pobreza, pues también podemos lograr pensar en construir un país en paz. Nosotros no somos ingenuos en la academia de creer que la paz es un mero discurso. Nosotros en la academia creemos que la paz es posible si, solo si resolvemos problemas de carácter social, económico y político, y creemos también que el desarrollo del país pues va a permitir precisamente el cambio de alguna manera de las posibilidades de desarrollo de nuestra sociedad. En ese orden de ideas les dejo ese contexto de reflexión, toda vez que ustedes saben que la cátedra pues busca múltiples escenarios. Hemos, a lo largo de los casi 20 años que vamos a cumplir de cátedra, desde siempre nuestro objetivo es discutir temas de actualidad. Y creemos que un tema de actualidad hoy no es solamente la paz, sino mirar cómo logramos esa paz con realidades concretas, fácticas, ¿sí? Para que no queden en meros discursos. Y le damos nuevamente gracias a la doctora María Constanza, que es una experta realmente en infraestructura, como mostramos en su hoja de vida, ¿sí? Tiene más de 25 años, un cuarto de siglo, ¿sí? De experiencia, ¿sí? A pesar de su juventud, un cuarto de siglo de experiencia, ¿sí? En el sector público, ¿sí? Conociendo de primera mano los distintos desarrollos económicos e infraestructurales del país, y como nos hizo su presentación, que no es publicidad para Cemex, porque puede haber la suspicacia, ¿sí? Es mostrar de alguna manera cómo entidades multinacionales están interesados en aportar su conocimiento, sus tecnologías y sus avances para el desarrollo de nuestra propia infraestructura, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta, pudieron observar que hay múltiples proyectos a nivel nacional, con ríos, carreteras, trenes, ¿sí? Y infraestructura terrestre. Entonces, sin más preámbulos, les quiero dejar a ustedes las iniciativas para que le hagan preguntas a la doctora María Constanza. Les entrego
de acá, doctora María Constanza. Buenos días. Quisiera preguntarle a la doctora qué pasará, bueno, en cuanto a la construcción de los túneles de la vía Bogotá-Villavicencio, qué pasará con los pueblos que económicamente se sustentan de todos los viajeros que pasan por ahí. Entonces, con la construcción de esos túneles, pues ya no va a haber paso por esos pueblos. Sí, en términos de, para desarrollar la infraestructura, pues hay aspectos muy importantes y lo establece la Constitución y la ley, que son la consulta previa y son los temas ambientales, que deben predominar sobre muchas cosas. Pero ahí vuelve y juega el beneficio general sobre el particular. Son pueblos que efectivamente han crecido alrededor y lo vemos en muchas cosas de la infraestructura. Cuando vemos el aeropuerto de Bogotá y las restricciones que tiene ambientales, el aeropuerto llegó y estaba ahí, y uno los ve en las fotos del IGAC perfectamente, eran unas fincas donde no había nada alrededor. Por diferentes circunstancias se ha tomado hay personas que han o desarrollado, inclusive desarrolladores que han tomado la decisión de ubicarse alrededor de la infraestructura con las implicaciones y las restricciones para el resto de los usuarios. Entonces, en esa balanza, que no es fácil en el proceso de realizar la consulta previa, pues encontramos de las dos cosas: pueblos que dicen, en la infraestructura me va a dejar a mí aislado, y es donde tenemos que pensar en alternativas y donde se viene trabajando en una reconversión de los pueblos, de verlos distintos, de un desarrollo distinto, de una oportunidad distinta, que simplemente tener lo que se vive día a día, de las ventas, no sé, de las almojábanas, de las panelitas, a buscar que esa tecnología, que ese desarrollo, que si el país en común todo crece, podamos tener una redistribución de esos ingresos de una manera distinta. Pero si nos quedamos pegados en el tema de, como les decía ahora, de la mula a la tractomula, por donde iban yendo nuestras mulitas, por ahí iban yendo, fuimos trazando las carreteras, con los costos de operación, con los costos de la competitividad, pues eso nos va condenando a ser un país con los atrasos de infraestructura que estamos, porque siempre se han encontrado ese tipo de barreras, o barreras inclusive más complejas, cuando con las diferencias, con los niveles de ingresos que tenemos en muchas de nuestras poblaciones, con las necesidades básicas satisfechas, se ve en la infraestructura o en el desarrollo de algún proyecto como la oportunidad de ese pueblo, de esa población, de tener algo. Entonces vemos con los conflictos que se generan entre los desarrollos de las hidroeléctricas, de las vías, de los diferentes proyectos, porque la gente dice, no puede ser que pase, que se estén haciendo estas inversiones tan grandes sin que realmente yo tenga ese beneficio particular. Entonces, en esos equilibrios, en el análisis técnico, legal y financiero que se hace de los proyectos, se revisa ese beneficio general de tener esa mejor infraestructura, de tener esos menores costos de fletes, de que el país como un todo sea competitivo, y es así como lo tenemos que entender, que tenemos mayores ingresos, hay una mayor redistribución de esos ingresos, hay un mayor equilibrio y somos todos, es nuestro Producto Interno Bruto general el que va a crecer. Entonces hay que pensar que esa distribución y esos ingresos pues se tienen que volver en una alternativa distinta para los pueblos, y es en esa gobernabilidad y en ese buen gobierno local, porque vemos también qué ha pasado con los proyectos y el desarrollo de la infraestructura, o de los pueblos mineros, los pueblos petroleros. Cuando uno va a ver un pueblo carbonero que ha recibido billones de recursos por concepto de regalías y ni siquiera hay un centro básico de atención respiratoria, es donde uno dice, ¿dónde están los ciudadanos haciendo veeduría? Y es la invitación que hace un rato les hacía, para que esos recursos se usen de la mejor manera posible. ¿Cómo podemos condenar a un pueblo a que no, el pueblo tiene que vivir toda la vida lo que venden las personas persiguiéndolo en la cafetería para los camioneros? Hay que tener una visión mucho más grande del país, y esa es la apuesta que han hecho nuestros vecinos ecuatorianos, para no irnos muy lejos. Chile, o pues si uno mira Europa y otros, estamos bien Perú, estamos muy lejos de esos, y es esa apuesta, es dejar de vernos así tan en chiquito, de que cómo voy a perder mi restaurante para los camioneros por hacer una vía que incrementa la competitividad de nuestro país, que realmente hace posible que los llanos sea una despensa alimentaria para nosotros y para el mundo. Buen día, doctora. Le habla Paola Peña.
Doctora, desde el punto de vista de veeduría, cuando se han destinado recursos de un departamento para la elaboración de una vía terciaria y resulta que se destinan, un ejemplo, 9.000 millones, hay un tiempo determinado para la ejecución de esa obra. Uno va a ver los documentos que entregan a la interventoría y al parecer han cumplido con cronograma, con una obra realizada, con un presupuesto que han entregado, o sea que han recibido los ejecutantes, pero si se va a la realidad del proyecto, no se ha ejecutado ni la cuarta parte de lo que está escrito en los informes que se entregan a la infraestructura. Mi pregunta es, ¿qué papel juegan los entes de control que en realidad se mira que los recursos se ven reflejados únicamente en el signo pesos para el contratista y pues una disminución para el departamento, pero en realidad no se ve el beneficio en la comunidad porque no hay obras entregadas en su totalidad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? ¿Qué plantean desde el gobierno nacional también para que ese punto de vista de los entes de control funcione? Sí, uno de los grandes males, y me imagino que aquí en la universidad también lo estudian organismos internacionales, realmente la mayor enfermedad que tenemos en Colombia no es la falta de recursos, es la corrupción. Y es la corrupción que atraviesa, desafortunadamente, y no sé si aquí hay algún organismos de control, los sigo viviendo todos los días, atraviesa esos organismos de control. Entonces, de nuevo la invitación a que nos hagamos parte de esos proyectos, a que levantemos la mano, a que levantemos la voz para que esos recursos, Colombia es un país muy rico, recursos como vemos están destinados a los proyectos no solo a nivel nacional sino a nivel local. El Instituto Nacional de Vías invierte en vías secundarias y terciarias billones de pesos, que como tú dices, en muchos casos cuando nosotros llegamos al ministerio uno decía, pero ¿y esta vía dónde está? No, la vía... el chiste malo de ¿cuánto usted ve ese puente allá? Sí, a 10%, y usted ve ese puente allá, no lo veo, 100%. Entonces es un trabajo realmente y un compromiso de todos y todas desde nuestro papel en la vida donde estemos, el más pequeño de nuestro o el más importante, para que ese flagelo de la corrupción, yo creo que es el más grande y el más complejo que tiene nuestra nación a todos los niveles, porque se da a nivel local, a nivel departamental, a nivel nacional. Y desafortunadamente los organismos de control, como también veíamos hoy, pues las discusiones que se transan el uno versus el otro y realmente pierden su sentido de realmente estar detrás y haciendo que las interventorías, que se supone que son parte del sector privado, que tienen una responsabilidad muy grande, no necesariamente, y no puede uno generalizar tampoco, hay interventorías muy buenas, hay gobernantes honestos, hay gente comprometida, pero la idea y el llamado es a que todos los días pues seamos más, a que realmente ese afán de servicio, ese compromiso, porque nos hacemos, como no es conmigo, el famoso poema de Bertolt Brecht, vinieron por los judíos, yo no era judío, no puse cuidado, y después vinieron por los socialistas, yo no era, y ahora vienen por mí, no hay nadie que me defienda. Entonces es un poco ese que un día me va a tocar a mí, y tengo unos hijos, o tengo unos sobrinos, o tengo alguien que realmente me duele en el futuro. Ese trabajar por un mejor futuro debería ser el compromiso de todos, y que desde la academia, desde este desarrollo, pues realmente nos comprometamos a ser veedores. Y la invitación que les hacía de aproximarse al candidato que aprovechemos este mes largo que hay para que hagamos la mejor elección y para que llamemos la atención. Oigan, su propuesta le está faltando ABC, que es importante. ¿Qué va a hacer realmente en esta discusión de buen gobierno que se va a dar, que realmente en esa parte del buen gobierno, esa veeduría de todos los ciudadanos para que las cosas se hagan? Bogotá no es un distrito pobre, Bogotá tiene muchos recursos. ¿Dónde están? ¿Y qué se han hecho y qué se está haciendo? ¿Qué es sostenible? ¿Cómo esos desarrollos en inversión que generen más crecimiento, que hagan la ciudad viene perdiendo competitividad? Vemos cómo se va desplazando la industria, inclusive no solo la ciudad, el país. Las noticias, para mí personalmente, yo no sé, para ustedes es muy triste ver que las decisiones que toman muchas empresas de irse a ubicar a Guatemala, a Nicaragua, y pues son empleos que dejamos de percibir, son ingresos que dejamos, oportunidades de estas nuevas generaciones que están saliendo de la universidad, de tener desarrollos, pues no solo en empleo, sino en materia de innovación, pues uno necesita esos otros socios que se estén dando. Entonces eso, vuelvo, insisto, que es un compromiso de todos, de buscar esos mecanismos. Están los organismos de control, no necesariamente están cumpliendo su objetivo, pues hagámoslo nosotros, no es que nos tomemos sino que llamemos la atención, hay mecanismos para hacerlo, usémoslos.
y usemos la universidad, usemos estos espacios abiertos para que entre todos pues busquemos ese mejor futuro para la ciudad, para la nación, para las regiones, porque muchos somos, yo soy de provincia, yo soy de Pereira, y pues he tenido la oportunidad de estar aquí en Bogotá, de estar en muchas partes del mundo, pero sigo teniendo un compromiso pues con mi municipio, con mi departamento, de hacer cosas y sobre todo eso, de llamar la atención y de poner en el ojo público las cosas con las que no estoy de acuerdo actualmente. Buenos días para la doctora, buenos días para el maestro Rubén, buenos días para el profesor de la OEL. Mi pregunta es un poco extensa, pero creo que es puntual, en todo caso, la respuesta que usted nos puede ofrecer, y es respecto a eso que usted nos habla de un desarrollo unívoco, un desarrollo donde el país, digamos, apunte, a pesar de su multiculturalismo y su diversidad, a una sola forma de desarrollo, donde nos llama, la compañera llama a que la Contraloría, la Procuraduría y los demás organismos de control, digamos, ejerzan su función de una manera más cercana y más patente desde el punto de vista del ciudadano, y donde además nos llama a los ciudadanos a ejercer unas veedurías más fuertes. ¿No cree usted que también dentro de esas, de pronto, dentro de esos aspectos que ya tenemos identificados que deben reforzarse, también debe reforzarse la articulación entre el sector nacional y el territorial? Y lo digo puntualmente poniendo un ejemplo respecto al puerto que usted nos referenciaba, el puerto de Aguadulce y la zona portuaria de Buenaventura, donde pues el gobierno nacional contrató un master plan para definir, digamos, cuál es el futuro del distrito de Buenaventura, lo empoderó como distrito, pero no sé si le dio las herramientas suficientes para poder saberse a sí mismo como un distrito. No sé si la articulación es suficiente cuando se hace un master plan. Por un lado, la Agencia Nacional de Infraestructura sigue promoviendo y otorgando concesiones, pero por otro lado ese master plan dice todos esos billones de dólares que están ahí en infraestructura, representados en la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, representados en el terminal de contenedores de Buenaventura. Pues bueno, el master plan dice eso, toda esa infraestructura no debería estar ubicada ahí, sino estar ubicada en la península de Aguadulce. Es decir, evidencio, sin ser muy experto en el tema, evidencio una falta de articulación entre lo nacional y lo local y lo nacional, digamos, desde el punto de vista ejecutivo, además de lo legislativo. Entonces, ¿no cree usted que también falta un poco de articulación y de herramientas jurídicas que permitan, además, digamos, poder hacer realidad esa articulación? Sí, la articulación, y yo lo planteaba, no es solo a nivel del gobierno, porque a veces también pues tendemos a dejar allá la responsabilidad, y es un poco esa transferencia de tener ahora iniciativas de asociación público-privada. Pero esa articulación es fundamental, porque yo puedo desde el gobierno nacional imaginarme, plantear un master plan, pero si no se hace realidad y si no hay un compromiso a nivel local, uno ve todas las oportunidades y todos los recursos, volvemos al tema de todos estos recursos de regalías que llegan a los municipios y que uno no los ve. Son municipios absolutamente pobres, donde no hay un colegio, donde no hay un hospital, donde no hay una alternativa de vida, y son recursos que además son, en el tema de Buenaventura, pues el comercio se va a seguir dando, esos recursos van a dar, pero cuando estoy hablando de regalías, de petróleo o de minerales, pues son regalías que son finitas. Y un día esa reserva se va a acabar. El día que se acabe esa reserva no hay una alternativa realmente económica para esos pueblos. Hay un compromiso del gobierno nacional, pero los compromisos del gobierno municipal y departamental y el compromiso de la misma sociedad. Buenaventura ha tenido billones de recursos. Si uno ve, es absolutamente doloroso que lo que pasa en Buenaventura más bien es todos los males posibles que uno se puede imaginar le tocan a la ciudad, al distrito portuario de Buenaventura. Allá hay problemas de narcotráfico, allá tenemos todos los problemas de orden público posible, y uno dice, ¿qué pasó? Cuando uno ve el hotel, uno dice, hubo aquí una sociedad, hubo aquí una oportunidad distinta, y yo creo que la apuesta del plan maestro es a recuperar, pero ahí vuelve y juega, necesitamos la responsabilidad del compromiso de todos.
y el compromiso tiene que empezar por ese buen gobierno de las autoridades. Ahora que estamos viendo el tema de las autoridades municipales, ¿qué pasa y dónde está el alcalde de Buenaventura hoy? ¿Qué fue lo que se robó? Por Dios, los recursos de los niños, la educación, la salud. Entonces, pues no hay perdón de Dios, pero es un tema que vuelve y juega. Nuestro peor mal es la corrupción, y nuestro compromiso es a levantar la mano y hacerlo suficientemente valientes, y de golpe uno a uno pasa lo que hoy leíamos también en El Tiempo con la periodista en el Huila. Entonces es un tema que la universidad, la academia, los diferentes niveles de pensamiento tenemos que hacer esa articulación, esa fuerza conjunta para luchar con estos fenómenos, porque uno es el fácil es señalar por qué el gobierno nacional no trabaja de forma más coordinada con el departamental municipal. Resulta que en el municipal tenemos un alcalde absolutamente corrupto, que por más que le lleguen recursos y por más que le llegue el esfuerzo de las apuestas que está haciendo el sector privado por hacer inversiones, pues no lo están haciendo y no está ese compromiso. Y también nosotros los ciudadanos nos hacemos los de la oveja gorda, porque yo no soy de Buenaventura y yo no vivo por allá. ¿Qué pasa con la apuesta, por ejemplo, de industria y de un desarrollo más integral que no solo sea el tema portuario? Pues que no hay una, si yo me quiero ir, pues resulta que tengo 2 hijos que están en el colegio, que están en la universidad, Buenaventura me ofrece, entonces yo, mi decisión de vida, pues es ubicarme en Cali y desplazarme a Buenaventura, porque Buenaventura no me da ni la salud, ni la educación, ni los temas básicos para poder jalonar la mejor fuerza, los mejores profesionales del país a esas ciudades, y esa sería una apuesta revolucionaria, que realmente hubiera un compromiso y una obligatoriedad de tenernos que ir a vivir a Buenaventura, de tenernos que ir a esos pueblos o departamentos productores de petroleros y demás, para que los mejores profesionales que está dando el país, pues estemos allá y transformemos y sea un efecto multiplicador, porque entonces, ¿quiénes nos pasa? Y yo soy un ejemplo de eso, pero en mi casa somos 8, de los 8, 6 decidieron quedarse en Pereira y ayudar a transformar Pereira. Mi hermano mayor y yo nos vinimos para acá, hemos vivido acá, pero cada que tenemos oportunidad volvemos a Pereira, tenemos en este tiempo de participar activamente en lo que pasa en la ciudad. Entonces, esa es de nuevo esa invitación, es que desde la universidad y desde los diferentes pensamientos, asociaciones, jalonemos y nos articulemos, seamos esa bisagra que transforma y que propongamos y que nos hagamos parte, porque el flagelo de la corrupción es gigantesco. En Buenaventura, si uno se sentara y viera qué se pudo haber hecho históricamente con todos los recursos que hay, hoy sería, mejor dicho, Rotterdam, Singapur, vámonos, un ejemplo. Singapur es una ciudad, país así de chiquito, donde todos los vecinos lo votaron y era el mayor nivel de corrupción, la mayor pobreza, y hoy son ejemplo en el mundo, tienen el mayor PIB, funcionan como con decisiones extremas. A la corrupción, como la atacaron, pena de muerte, y era pena de muerte así súper pública, que yo no sé, pues yo no estoy en esa ala, si esa sea la solución, pero a veces cuando uno ve cómo se pierden los recursos o qué pasa con los alcaldes, uno dice, tal vez habría que llegar a un extremo de eso, pero habría que buscar una solución. Pues un ejemplo súper en el extremo está Singapur, pero yo creo que parte del reto es eso, que entre todos generemos alternativas, porque se puede, que es algo también importante, vernos en esos espejos, ver cómo Singapur salió del hueco más profundo a ser lo que soy. ¿Lo podemos hacer? ¿Lo puede hacer Buenaventura? Claro que sí, y está en un ejemplo, pero está en todos nosotros que realmente nos hagamos parte de esa solución. Buenos días, doctora. Quisiera saber qué opinión le merece a usted el proyecto del metro en Bogotá, y quiero saber si CEMEX ha presupuestado o planeado la implementación de sus tecnologías para ayudar a la realización de dicho proyecto. Gracias. Bueno, el tema del metro de Bogotá ha sido sujeto por muchos años de estudios comparativos frente a otro tipo de alternativas de modalidad. Lo que dicen los estudios es que tiene que haber una combinación, tiene que haber un sistema integrado de transporte masivo, donde pues el metro es una solución costosa, muy costosa, sobre todo hoy con estos precios, con esta tasa de cambio, y no es de corto plazo. La problemática de la ciudad requiere acciones de corto, mediano y largo plazo, y el metro es una solución de largo plazo cuando uno
en la teoría de urbanismo, la teoría que le enseñan es que uno empieza con unas troncales, diseña y genera unos espacios, a la medida que la demanda va subiendo, se va moviendo a tecnologías más avanzadas, pero personalmente, dentro de mi experiencia, dentro de los estudios que hay, pues el metro es parte de la solución. Desde CEMEX, obviamente lo hemos visto, pues es una oportunidad interesante de negocio, de ser parte de él, lo que te dice, nuevas tecnologías de diferentes tipos, por ejemplo de concreto lanzado para los túneles, etcétera, existen y hay, pero es una decisión que se ha venido dando, estudiando, etcétera, pero no hay que verlo como la panacea, como la solución única e inmediata. Primero porque no es inmediata, segundo porque no es única, y porque dadas las complejidades de la ciudad hoy en desarrollo, es un proyecto que se había empezado hace 100 años, hoy tiene que ser parte de eso, de una solución integral que recoja todos los tipos de movilidad, temas que se han venido trabajando, que son importantes, que son los no motorizados, los transportes a pie, en bicicleta, las otras políticas urbanas de redensificar para no tener que andar persiguiendo, quedarnos ahora con los servicios a todas las ciudades, alternativas que generan alternativas de trabajo mucho más cerca de las viviendas de los usuarios, lo cual genera menos viajes. Tiene que ser una combinación, no hay una solución única a la problemática de movilidad de Bogotá y de muchos países en el mundo que es endémica y que cada vez es más compleja, pero es eso, el metro es parte de la solución, una parte importante, una solución costosa que jalonaría los recursos. Entonces buscar ese equilibrio pues es el reto, y es de nuevo pues parte de las discusiones que se han dado. Creo que los candidatos a la alcaldía de Bogotá han tenido 200 foros alrededor del tema, todos en diferentes grados hacen una apuesta al proyecto y se han declarado amigos de ellos. La situación financiera de la nación y la revaluación hacen la decisión un poco más compleja, pero hay que verlo como eso, como la movilidad en Bogotá es un problema muy grave que nos hace muy poco competitivos, que afecta todo, afecta la competitividad, afecta la salud, afecta todas las aristas de nuestra vida, y hay que buscar una solución completa. Y vuelvo e invito a que seamos parte de ello. ¿Qué estamos haciendo en CEMEX? En CEMEX hicimos una apuesta por tener bicicletas, por promover el uso de la bicicleta, por promover el uso compartido de los carros, tener nuestro propio sistema cerrado donde hacemos desde el impacto que puede tener, somos 700 personas moviéndonos desde la 100 con novena a diferentes partes de la ciudad, pues ver cómo nuestro aporte puede ser tener el mayor impacto en esa congestión que se genera. Entonces, compartiendo el carro, usando la bicicleta, usando el transporte público, promoviéndolo al interior, es parte de parte de la solución que queremos hacer. ¿Había otra pregunta? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Hágale. Buenas tardes. Buenos días. Sí, bueno, resulta que digamos que todo el tema del desarrollo vial pues es bastante interesante, ¿sí? O sea, como que las soluciones son a gran escala impresionantes pues para mejorar la parte urbana de las ciudades y esa parte del desarrollo vial. Pero por ejemplo, pues yo tengo una pregunta frente al mal menor que va sucediendo tras estas construcciones, porque pues hay que ponderar. Hay un bien que se hace a largo plazo, pero hay un mal que se genera. Por ejemplo, en Medellín, yo soy de Medellín, entonces digamos hay un orgullo por esa cultura cívica y toda esta cantidad de proyectos que han ido sucediendo, pero el problema social que hay, o sea, esas construcciones son como cortinas de humo a la vez que a la par tapan problemas sociales que son más grandes, por lo menos intentan tapar, por lo menos en estas construcciones nuevas que están haciendo, pues han bajado zonas verdes que eran de gran importancia para la ciudad.
por lo menos en los espacios, la movilidad, ¿sí? Entonces es como esa pregunta, ¿qué hacer? Porque usted hablaba también de esa parte de la educación, de la salud, entonces se invierte demasiado en estos temas de desarrollo vial, y la educación y la salud, ¿qué? Entonces, bueno, muchas gracias por pues... Sí, a ver, veíamos precisamente que lo que ha pasado históricamente con el presupuesto de la Nación es que la inversión social ha pesado más que la participación que ha tenido la infraestructura de los presupuestos de infraestructura. La sostenibilidad es un factor bien importante y tenemos que llegar a unos puntos de equilibrio, que no nos volvamos el abrazaárbol, que no quiere que pase nada, porque el desarrollo tiene que pasar, y el mayor enemigo del medio ambiente es la pobreza, porque vamos de que vive, y todavía una población muy grande colombiana vive de la combustión, es la leña. Entonces, o viven pues las alternativas que se van agrandando y que van teniendo un caldo de cultivo, valga la redundancia, los cultivos de coca y demás, donde se dan y por qué responden a eso, a una situación de que no hay desarrollo, de que no hay crecimiento. Un ejemplo bien interesante es el desarrollo del Metrocable en Medellín, ya que tú lo llamas, y lo que ha implicado, porque no fue la infraestructura solo como infraestructura, sino todo lo que se generó y todo el tejido social en el que se trabajó, liderado por organismos internacionales, trayendo experiencias de otras partes del mundo, donde se estableció la biblioteca aquí, el centro cultural aquí, y la transformación que en su momento representó para Medellín esos sitios que yo no sé si tú en ese momento circulabas, y que hoy puedes circular tranquilamente, porque se le dio una solución de movilidad a una parte, la zona más deprimida de la ciudad, pero no fue solo ponerle el Metrocable, sino que vino acompañada de otra serie de inversiones sociales, de inversión en generación de empleo, de inversión en movilidad, de inversiones puntuales, de un esfuerzo de acompañamiento a toda la comunidad. Y yo creo que los desarrollos tienen que ser así, tienen que ser integrales, y tienen que tener en cuenta que no es solo el cemento, no es solo el concreto, sino que es toda esa parte también, la parte blandita, la parte de la comunidad, y cómo la trabajo, y cómo esos proyectos, el impacto que tienen, pues van articulados y van acompañados de otro tipo de intervenciones. Entonces, las desmarginalizaciones también van acompañadas de eso. Y el crecimiento económico, vuelve y juega, y ser más competitivo, ¿qué me va a generar? Que voy a tener más crecimiento, que voy a tener más oportunidades voy a tener más oportunidades de empleo, voy a tener más oportunidades de emprendimiento, en la medida que logro eso, que el desarrollo sea sostenible, que no me voy ni absolutamente cafecito y destructivo y depredador, pero tampoco me quedo abrazando el árbol como una alternativa. Entonces yo abrazo el árbol, pero yo tengo un iPhone, pero yo uso la tecnología, yo uso los minerales en todas las cosas de mi vida. Yo, si me empiezo a sumar, soy un montón de minerales juntos. Entonces a veces pues caemos en los extremos, de volvernos absolutamente verdes o absolutamente cafés, y el desarrollo tiene que ser eso, sostenible. Y yo creo que en eso, como les decía hace un rato, la Constitución colombiana y la ley han sido bastante meticulosas o bastante observadoras de que se tenga en cuenta a la comunidad, sobre todo a las comunidades minoritarias, a la comunidad indígena, a la comunidad afrodescendiente, a las negritudes y demás, y que ese desarrollo pues esté articulado, que no sea solo la vía, que no solo sea la infraestructura de transporte, sino que venga acompañado. Por eso son los planes de desarrollo, tienen componentes distintos, y en eso los organismos internacionales, los mismos bancos, el BID, el Banco Mundial, el Banco Asiático, que también ha venido a hacer presencia en Colombia, cuando traen paquetes, son paquetes integrales. Y cuando uno ve la responsabilidad de un alcalde, de un gobernador, pues es sobre toda la región, sobre el territorio, pero de manera integral. Entonces tiene que haber esa integralidad, y esa sostenibilidad tiene que ser transversal a todos los proyectos. Bueno, le damos gracias a la doctora María Constanza. No sé si quiera participar. Muy amable por la conferencia. Uno de los grandes esfuerzos, muchachos, ustedes saben, es que cada día la academia tiene que estar integrada con la
proyectos y planes o políticas públicas del Estado, ¿sí? Y también con la empresa privada. Es decir, la academia no puede ser ajena a estar comprometida con la visión del Estado, de sus proyectos, políticas públicas, prácticas generales, y también con la empresa privada y las políticas internacionales trazadas desde los bancos. A veces nosotros podemos hacer muchas críticas, pero a la vez también tenemos que mirar las bondades que traen las políticas globales. Por otra parte, quiero invitarlos a ustedes que son estudiantes de la Facultad de Derecho y Filosofía, algunos, que el día 14, el lunes, a las 11 de la mañana en este auditorio, organizado tanto por la Facultad de Derecho y por la Facultad de Filosofía, hemos creído pertinente invitar a los candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá, en Distrito Capital, en un foro que ustedes ya lo pueden ver, pueden entrar a nuestra página, y se intitula Ética y Prácticas del Buen Gobierno. Como se dieron cuenta, también la conferencia de la doctora María Constanza está vinculada con la idea de las prácticas del buen gobierno regional. Yo pienso, y lo digo para concluir este foro, que nosotros debemos de superar la idea de hablar de la corrupción, de la sola corrupción, de la corrupción, porque lo hablamos en términos negativos. Lo que tenemos que comenzar es a hablar en términos positivos. Bueno, ¿qué significa un buen gobierno? ¿Qué significa una práctica no corrupta? ¿Qué significa el manejo eficiente de los recursos? ¿Qué significa una buena elección de un alcalde? Una buena elección de un gobernador, una buena elección de un presidente. Y eso sí es tarea de quién, de nosotros. Nosotros cada día tenemos que ser unos agentes políticos mejor informados y mejor formados, buscar los mejores proyectos. Entonces, en ese orden de día los invito para el lunes a las 11 de la mañana en este auditorio. Gracias, muy amables, y que tengan buen día, buen fin de semana. Nuevamente, doctora María Constanza, gracias. A nuestro invitado también especial, muy amables, muy gentil, doctora.